Buenas tardes, 6:55. Hay muy poquitos. Buenas tardes. Está haciendo mucho frío por aquí, no sé ustedes, pero me estoy congelando yo aquí. Bueno, ya está lloviendo por acá también. Bueno, vamos a ver. Estaba viendo mi correo. A ver, permítanme. Permítanme, estoy haciendo aquí una cosa, es que no puedo entrar al correo, algo pasó. Permítanme. A ver, déjenme entrar de nuevo. Permítanme. Ok, ya entré. Perdón, es que me sacó y se me olvidó la contraseña y ya por fin ya pude entrar a mi correo. Ya me acordé. Entonces, bueno, ya para sustos está bien. Entonces les comparto. Veamos, aquí está mi correo. Eh, y vámonos aquí. Entonces, ¿hasta dónde estuve viendo? Arce fue el último, ¿verdad? Arce Hernández Francisco. Ok. Entonces, déjenme buscar dónde está Arce Hernández Francisco. Aquí está. Él fue el último, sinapsis. Entonces, Valdemar. Ah, no, ese es punto extra. Peña Juárez. Claudia, ¿estás ahí, Peña? ¿No está Peña? Autorreparación de las microfracturas de los huesos. Mm, Pues vamos a ver. Se lo va a tomar en cuenta. Peña Juárez. Díganle, por favor, que es la tercera del viernes 15, por favor. Peña Juárez, Claudia. De ahí nos vamos hasta el lunes 28, que va a ser el último día de exposiciones. Veamos. Martínez Moreno, José Manuel. ¿Estás presente, José Manuel? Sí, profesor. A ver. Sistemas de conducción del corazón. Hijos, creo que te faltó un poquito más de desglose. Pero bueno, te lo voy a tomar en cuenta. Tú eres el primero del lunes 28 de febrero, Martínez Moreno.
José Manuel. Ok, seguimos. Pacheco es trabajo extra, ese no. Jiménez González, aquí está. ¿Estás ahí, Jiménez González? Esto está muy corto. Esto sí no se lo voy a aceptar. Díganle a Uriel, por favor, que necesito que hoy mismo me mande bien desglosado esto. Por favor. Así no le voy a aceptar el tema de Jiménez González Uriel. Me está fallando el ratón. Ok. Basilio Agustín, vamos a ver. Ah, no, ese es de superconductores. ¿Quién más? Gallegos López. ¿Estás ahí, Ángel? Sí, profesor. A ver, estática. Esto no tiene que ver con el cuerpo humano. A la piel humana. No, eso está muy básico, eso está demasiado básico. Tiene que ser una relación directa con algún funcionamiento del cuerpo humano. El cerebro, las neuronas, los órganos, cómo se transmite. Esto es muy básico, la estática. Entonces necesito que hoy mismo mandes de nuevo Gallegos para que te autorice el tema. Esto está Sí, profesor. demasiado básico, demasiado básico. Este sí, no, disculpa. Hoy mismo, mándamelo, pero tiene que ser hoy mismo ya, ¿eh? Ok. Sí. ¿Quién más? Tema de exposición, Solís Garduño, Gerardo. ¿Estás ahí, Gerardo? No está Gerardo. Sistema de conducción eléctrica del corazón, marcapasos. No hay ninguna neurona involucrada. Ok. Ok. Este sí me gustó. Díganle por favor a Solís Garduño, que es el segundo del lunes 28, por favor. Gerardo. Muy bien. Y a ver si hay alguien más todavía. Sí, todavía hay alguien más. Vázquez García Iridian. A ver, cerebro. Eso nada más pusiste, Iridian. ¿Estás ahí? Ah, ya. Pero esto ya es el trabajo en sí, ¿no, Iridian? ¿Estás ahí presente? A ver, necesito por favor que le digan a Iridian que lo que pedí era el desglose de lo que va a exponer, no ya la exposición tal cual. Por favor, dígale que me mande hoy mismo el desglose como lo pedí. O sea, no inventen, por favor, todavía no me manden nada completo hasta que yo les autorice bien qué es lo que, o sea, lo que me van a explicar, pues, que van a exponer. Entonces, por favor, díganle a Iridian que me tiene que mandar hoy mismo lo que pedí, como lo pedí, por favor. Ok. Profe, si ¿Qué no me pasó? recuerdo, ya se lo habían entregado. ¿Ya? A ver, Ya. déjame checar las fechas. Agustín, Ovil, Delgado, González, Galván, Madrigal, Pacheco, Jiménez, Salazar. ¿Cómo se apellida ella? Vázquez Vázquez. García. A ver, Vázquez. Ah, sí, del 24. Ah, ya. Ya. Pero ¿para qué me lo manda tan pronto? Todavía ni siquiera son las fechas. Bueno, ok. ¿Alguien falta de mandarme su tema? Bueno, ya ahorita les dije a dos por lo menos que me lo tienen que mandar de nuevo. Ok, bueno, ahorita estoy en semana de concursos. Ahorita ya me mandaron los trabajos que van a competir. Debo estar checando porque me están pidiendo ya
las decisiones. Y mañana también tengo concurso, pero ya voy a estar yo en línea con los otros jurados. Ya depende del colegio lo que haya decidido. Entonces, francamente, ahorita he estado un poquito ocupado. Lo único que busqué para ustedes fue que vean 2 videos de electricidad y circuitos eléctricos. Entonces, vámonos a su Classroom. Aquí está. Aquí está su Classroom. Entonces, a ver, déjenme. Celso García López, agregar otra cuenta. No, este ya está. Entonces, vámonos. Aquí está y vámonos. ¿Cómo no se quita esto? ¿Cómo quito esto? Salir de todas las cuentas. Ok. Saliste de la cuenta. Acceder otra vez. Ay, Dios mío, no puede ser. A ver, les voy a quitar aquí la vista porque no quiero que se vea mi contraseña, evidentemente. Entonces, ok. Permítanme. Listo, ok. Ya me metí. $6.55. Una disculpa, pero hijos, ahorita con lo de los concursos ando todo atarantado. Entonces vamos a ver. Física, ya entré. Ahora sí les comparto. Ahí está su Classroom, ahora sí, perdón. Trabajo en clase. Tarea 9, recuerden que la tarea 9 es para esta semana, el viernes. Ahí ya metí estos 2 videos. Lo primero es la historia de la electricidad y el segundo va a ser circuitos eléctricos. Entonces, corre video, son 18 minutos. Ah, espérense, pero no les compartí el audio. No van a escuchar nada. Entonces, a ver. Comparto audio. Ahora sí. La historia de la electricidad puede tener como punto de inicio los trabajos del americano, político, científico e inventor estadounidense Benjamin Franklin, conocido por ser uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Dentro de sus trabajos más significativos para este campo se encuentran sus descubrimientos acerca de las tormentas eléctricas. A través de un cometa con una llave en su punta y manipulado mediante un hilo de seda, pudo comprobar un día de tormenta que la llave transmitía cargas eléctricas al hilo de seda cuyas fibras se repelían. Esto le permitió desarrollar el pararrayos y su teoría de que la electricidad es un fluido único capaz de traspasar carga de un cuerpo a otro mediante una descarga. También se genera a partir de esta idea el concepto de fuerzas opuestas, la polaridad de la electricidad, estableciendo que el fluido o la carga eléctrica se transmite desde un polo positivo a un polo negativo. Aunque luego se demostró que la relación es inversa, ya que el flujo corre desde el polo negativo al positivo, esta teoría permitió hacer un progreso significativo en cuanto al estudio y la utilización de la electricidad para fines prácticos. Antecedentes históricos de la electricidad. Antiguo Egipto. La civilización egipcia sigue siendo en gran parte un enigma. Muchos son los descubrimientos que la ciencia sigue sin poder explicar acerca de este pueblo tan avanzado para la época. En el caso que nos atañe, la ciencia sigue sin encontrar una explicación fidedigna acerca de la famosa lámpara de Dendera. Se tratan de unos bajorrelieves encontrados en el templo de Hathor, en el que aparecen unas imágenes que plantearían la hipótesis de que los egipcios ya conocían la electricidad y cómo podrían hacer uso de ella. Según ufólogos y pseudocientíficos,
los egipcios desarrollaron unas lámparas eléctricas con las que pudieron edificar las pirámides desde el interior. Habría que reseñar que, al día de hoy, no se explica cómo los egipcios pudieron trabajar en la oscuridad para llevar a cabo estas majestuosas construcciones. Sin embargo, los egiptólogos aseguran que esas bombillas, las cuales tendrían una estructura similar a la del tubo de Crookes ideado en el siglo XIX, eran en realidad la representación del dios Har-Somptus. Lo que sí se ha podido contrastar es que los egipcios eran conscientes de las descargas eléctricas y cómo funcionaban. Esto se debió a las observaciones que llevaron a cabo en ciertos peces que emitían electricidad en el Nilo. Antigua Roma. Científicos y naturistas romanos como Plinio el Viejo o Escribonio Largo reportaron que las descargas del pez gato provocaban un efecto entumecedor. Por ello, habían médicos que recomendaban a pacientes con gota o cefalia que tocasen aquellos peces pensando que su descarga podría curarles. A su vez, queda constancia de que en esa época ya eran conscientes de que tales descargas podían viajar a través de objetos conductores de la electricidad. Primera mitad del siglo XIX. A partir del descubrimiento de Franklin, se fueron generando nuevas creaciones que permitirían amplificar el uso de la electricidad. Es así como en el año 1800 el científico italiano Alessandro Volta inventaba la batería eléctrica, demostrando que el contacto entre dos metales es capaz de generar electricidad. Este invento apoyó firmemente al estudio del electromagnetismo. En 1820, Hans Christian Ørsted pudo deducir la relación que existe entre la electricidad y el electromagnetismo. Mediante una aguja imantada, comprobó cómo la dirección de esta podía ser desviada por el efecto de una corriente eléctrica. Con este descubrimiento, André Marie Ampère logró desarrollar además la ley del electromagnetismo o la electrodinámica. Gracias al descubrimiento de esta nueva relación entre la electricidad y el magnetismo, al año siguiente, en 1821, el científico británico Michael Faraday realizó el primer motor eléctrico. Si bien esta primera invención no tuvo fines prácticos, ayudó a sentar los principios para el desarrollo de los motores eléctricos en la posteridad. En 1826, a través de los estudios de la corriente eléctrica, el matemático y físico alemán Georg Simon Ohm demostró la relación entre la intensidad de la corriente, la fuerza electromotriz y la resistencia, lo que postuló como la ley de Ohm. Así nace en 1834 el primer motor eléctrico creado por Thomas Davenport. Una de sus primeras aplicaciones prácticas fue la de impulsar un pequeño auto a través de una ruta circular. Los principios de este invento aún son implementados en muchas máquinas de la actualidad. La corriente AC y DC. Los tipos de corriente, clasificados como corriente alterna AC y corriente continua DC, han sido dos aspectos fundamentales para el aprovechamiento de la energía eléctrica en el mundo. Por su parte, la corriente continua fue implementada desde los inicios del siglo XIX con la creación de las baterías. Este tipo de corriente trabajaba con conexiones destinadas específicamente a un polo positivo y otro negativo, y es transmitida en una sola dirección. El voltaje permanece constante y de forma continua. En la actualidad es frecuente en baterías, motores y los trabajos industriales con metales. La corriente alterna, en cambio, comenzó a implementarse con amplitud luego de la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de un tipo de corriente cuyo flujo es capaz de cambiar de sentido y trabajar a partir de ciclos. Esta corriente permite tener variación y regulación de voltaje. Comenzó a ser implementada incluso más que la corriente continua porque permitía, por una parte, ser producida a partir de generadores y por el otro lado, recorrer amplias distancias sin altos costos e inversiones de energía que implicaba la corriente continua.
Gran parte de la corriente alterna es la que se utiliza hoy en día en los hogares, urbanismos, sectores comerciales y empresariales. La ley de Joule y la electricidad en las comunicaciones. Dentro de otros postulados relevantes también se produce la ley de Joule, propuesta por James Prescott Joule, planteando en ella la relación entre el flujo de corriente eléctrica, la resistencia y el calor que se genera a partir de esto. El estudio de la electricidad también influyó en otras áreas como las comunicaciones. De esta forma, en 1844, Samuel Morse introduce el telégrafo eléctrico, que permitía enviar mensajes con la utilización de un solo cable, ya que los telégrafos anteriores requerían múltiples cables para su uso. Además, junto a su amigo Alfred Dale, 1807-1859, desarrolló el reconocido Código de Morse. Segunda mitad del siglo XIX. En 1860, James Clerk Maxwell presenta una de las teorías más revolucionarias para la física y también para el ámbito de la electricidad. Sus estudios acerca del electromagnetismo a través de la ecuación de Maxwell plantearon que la luz era una forma de radiación electromagnética capaz de viajar por el espacio en forma de onda. De esta forma, se abre el camino para la innovación en cuanto a la luz. En 1878, Joseph Swan realiza la demostración de lo que sería la primera bombilla incandescente. Sin embargo, su descubrimiento no poseía la capacidad de utilizarse comercialmente debido a que implementó una varilla de carbón de baja resistencia a la electricidad. Serían los elementos utilizados por Thomas Edison en su propia versión de la bombilla los que permitieron comenzar la comercialización. Empleó un filamento delgado pero de alta resistencia, lo que además permitía un tamaño práctico. Para el año 1879 logró realizar una lámpara con una duración de 40 horas y para el mismo año solicitó la patente de su creación. Usos para el público. Por su parte, el ingeniero y empresario Charles Brush ideó en 1879 un sistema con lámparas de arco, alimentadas por un generador. Las lámparas de arco fueron capaces de emitir la luz equivalente a 4.000 velas y superaron a las ya conocidas lámparas de arco del ruso Pavel Yablokov, creadas en 1875 y que habían sido las más conocidas hasta el momento. Gracias al invento de Charles Brush, se realizó el primer alumbramiento público en Cleveland, Ohio. Es así como Cleveland se convirtió en la primera ciudad en ser iluminada por la energía eléctrica en Estados Unidos. En otros lugares del mundo, como París e Inglaterra, ya se habían algunos alumbramientos públicos con las lámparas de arco de Yablokov en zonas o calles específicas. También nació la California Electric Light Company Inc., que figuró como la primera compañía eléctrica en vender electricidad. En sus inicios se trataban de 2 generadores que alimentaban 21 lámparas de arco. Las centrales eléctricas. Hacia finales del siglo XIX se comenzaron a crear espacios y equipos específicos para la generación de corriente eléctrica. Los primeros proyectos se enfocaron en la corriente continua, DC. Una de las primeras centrales eléctricas comerciales, la Pearl Street Power Station, fue construida por Thomas Edison en 1882 en la ciudad de Nueva York. Esta trabajaba a partir de corriente continua y alimentaba aproximadamente 400 lámparas, atendiendo además a 85 clientes. Durante este mismo año, Edison también trabajó en la primera estación hidroeléctrica en Wisconsin. También fue lograda la transmisión de corriente continua más larga hasta la fecha, abarcando una distancia de 57 kilómetros desde Miesbach a Múnich, a manos del ingeniero francés Marcel Deprez. Sin embargo, pronto se daría paso a la generación de corriente alterna. En 1881, el inglés John Dixon Gibbs y el francés Lucien Gaulard construyeron un transformador de corriente alterna,
idea que venderían posteriormente a George Westinghouse, ingeniero y empresario ampliamente interesado en la corriente alterna. Westinghouse, además, fundó la compañía Westinghouse Electric Corporation, que desarrolló una gran variedad de infraestructura eléctrica en Estados Unidos, y además figuraba como la principal rival de la compañía de Thomas Edison. Trabajos de Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un ingeniero, inventor y futurista cuyos descubrimientos impulsaron el desarrollo de los sistemas eléctricos modernos. Dentro de sus principales contribuciones se encuentra la bobina Tesla, creada en 1883. Se trata de un transformador que mediante el trabajo con corriente alterna es capaz de producir alto voltaje, baja corriente y alta frecuencia. En 1887, además, desarrolló el motor de inducción, el cual se expandió por Europa y Estados Unidos. Ambas invenciones otorgaron grandes ventajas para transmitir alto voltaje en largas distancias. Entre otros aportes se encuentra la concepción del sistema polifásico para la distribución eléctrica. La ambición de Tesla se mantuvo hasta el final de sus días y, aunque muchos fueron sus logros, también tuvo ideas que no funcionaron o que no encontraron la financiación para poder llevarse a cabo. Una de las más conocidas fue su sistema de telecomunicaciones inalámbrica, un proyecto en el que el científico quiso transmitir mensajes al otro lado del Océano Atlántico. La electricidad en el siglo XX. A comienzos del siglo XX, la electricidad se siguió expandiendo de forma comercial e igualmente para el uso público. Además, se fueron desarrollando nuevos aparatos en versiones eléctricas. Por ejemplo, en 1902 se crea el primer aire acondicionado en manos de Willis Haviland Carrier y en 1908, Alva J. Fisher desarrolla la primera lavadora eléctrica comercial llamada Thor. Por otro lado, no pararon los descubrimientos. En 1909, Robert Andrews Millikan realizó el experimento que permitía conocer la carga del electrón, la cual es la carga eléctrica elemental. Durante 1911, el físico holandés Heikki Kamerlingh Onnes descubrió el fenómeno de la superconductividad, que se da en ciertos materiales donde la resistencia eléctrica desaparece. En cuanto a desarrollos tecnológicos, Vladimir Zworykin logró crear los sistemas de transmisión de imágenes que darían paso a la televisión. Entre sus principales invenciones se encuentra el iconoscopio en 1923, precursor de las cámaras de televisión, y el tubo de rayos catódicos en 1929. Dentro del ámbito de las ondas de radio y los estudios de las frecuencias electromagnéticas figura la invención por parte de Edwin Howard Armstrong de la frecuencia modulada FM, utilizada para la radio en la actualidad. También en 1935, Robert Watson Watt creó el radar implementando la medición de las distancias por radio. Esta etapa se caracterizó por grandes procesos impulsados por la energía eléctrica, como el desarrollo de las computadoras. Dentro de las invenciones principales para el desarrollo de la electrónica se encuentra el transistor, que sería implementado en diversidad de aparatos a nivel doméstico e industrial. La creación de este dispositivo es atribuida a Walter Hauser Brittain, John Bardeen y a William Bradford Shockley entre finales de la década de los 40 e inicio de los 50. La energía nuclear. La producción de la electricidad también se vio impulsada a través de la energía nuclear. A partir de la década de los 50, esta empezó a desarrollarse por todo el mundo. En 1951 se logra generar por primera vez electricidad a partir de un reactor nuclear, conocido como el reactor americano EBR-1. Posteriormente, en 1954 se conecta por primera vez una red eléctrica a una central nuclear, siendo esta la central Opsnik en Rusia. Más tarde, en 1956, se pone en funcionamiento la primera central nuclear con fines de rendimiento comercial, en Sellafield. Sin embargo,
Desde finales del siglo XX se han iniciado movimientos en contra del desarrollo de la energía nuclear. Uno de los principales motivos fue el accidente de Chernobyl en 1986. Otros tipos de generación de energía. Dentro de los aportes significativos para el desarrollo de la energía eléctrica en este siglo se encuentra el estudio de la mecánica cuántica, que permitiría entender los conceptos relacionados con la energía fotoeléctrica y el funcionamiento del mundo en escalas atómicas. Albert Einstein fue uno de los principales personajes en ayudar al entendimiento de esta teoría, puesto que realizó contribuciones a los estudios hechos por Max Planck. Esto fue uno de los pilares que han impulsado el desarrollo de la producción de electricidad a través de la energía solar, utilizada en la actualidad como una fuente de producción ecológica. Por otro lado, también se encuentra la energía generada a través de sistemas hidráulicos, implementada desde la década de los 80, momento en el cual se pone en funcionamiento la primera central hidroeléctrica en Northumberland, Gran Bretaña. Actualmente es la primera fuente de energía renovable del mundo, aunque no está exenta de generar cambios ambientales, ya que para su generación es necesario realizar grandes obras que modifican notoriamente los paisajes. Muy bien. Ok, entonces esto es la historia de la electricidad y vamos a ver un video muy cortito de circuitos eléctricos. Es de un argentino y hay que verlo desde el segundo 40 porque habla de su curso. Aquí. Mira por favor, ¿qué es un cable? Un cable es un material conductor, dicen ellos, que puede dejar pasar cargas eléctricas. O sea, en electrostática las cargas estaban quietas. Acá las cargas se van a mover. Entonces, vos tenés el cable. Las cargas circulan. ¿Qué las impulsa a circular? La pila, digamos así. La pila que da el voltaje es la que impulsa. Y los electrones circulan por el cable, que es conductor. Entonces, a esto lo llamamos cable y estas son las cargas que circulan. Acá te lo puse. Ahora, lo que hay que entender es que esto, en los parciales o en el final, o en los libros, se simboliza así. Se simboliza así. Las cargas quieren circular porque la pila las empuja, el cable se opone, se dicen ellos, que el cable pone resistencia a que las cargas circulen. Entonces, esa resistencia se llama R, igual que en hidrodinámica la llamamos R, se pone así y se simboliza así. Y entre los dos puntos donde está conectada la resistencia se dice que hay cierto voltaje. El verdadero nombre es diferencia de potencial. Acordate esto porque ellos lo usan mucho. O sea, el verdadero nombre del voltaje es diferencia de potencial. Pero también se lo llama tensión eléctrica y nosotros en general le decimos voltaje. Entonces, ¿qué te dije hasta ahora? Esto es un cable por donde circulan cargas. En la práctica vos lo vas a ver en los parciales así. Esta es la resistencia que quiere impedir que las cargas circulan, la pila las empuja. Entonces, se llama resistencia, se miden ohms o ohmios. El voltaje, la diferencia de potencial, lo ponemos con B corta, se mide en voltios y la corriente eléctrica se la pone con la letra I grande generalmente. A veces lo podés ver con la I chiquita también. A veces lo podés ver con la I chiquita también. Entonces, vamos ahora a la ley de Ohm. Vamos ahora a la ley de Ohm, ¿qué es lo que tenés que saber? Primero, ¿qué es un circuito eléctrico? Lo más fácil, lo más simple es una resistencia conectada a una pila. Entonces, ¿qué hace la pila? Impulsa a los electrones, los obliga a dar vuelta alrededor por el circuito y así se genera una corriente eléctrica. La palabra corriente viene de que los electrones circulan como si fuera la corriente en un río. Sería un flujo de electrones, un flujo de cargas eléctricas. Entonces, la pila los impulsa, pasan por la resistencia y dan vuelta. Entonces, ¿qué dijo este hombre? La
única fórmula, digamos, importante que tenés que saber, o sea, esta es la de la potencia, ¿no? Pero vamos a la principal que se llama ley de Ohm. Dice V igual I por R. V, voltaje, tensión, diferencia potencial. Llámalo como quieras. Los chicos lo llaman voltaje, yo lo llamo voltaje. Pero te lo aclaro porque a veces en los parciales, en el final, ellos te dicen calcule la diferencia potencial y a veces la gente no entiende lo que le están diciendo o cree que le están pidiendo calcular la potencia. No, la potencia no. Diferencia potencial, o sea, voltaje. Este voltaje V corta va en voltios, la corriente va en amperes, la corriente va en amperes y la resistencia va en ohms. Esto es la ley de Ohm, es lo que vamos a aplicar ahora en circuito serie paralelo, que es lo que van a tomar. No hay mucha explicación de esto, lo único que tienes que saber es que amper por ohmios da voltios y que a veces el voltaje en vez de ser voltios puede ser milivoltios y a veces los amper en vez de hacer amper pueden ser miliamperes. Bueno, entonces, única cosa importante, única frase salvadora, digamos, acá en este tema de corriente eléctrica es esto. Lo que circula por el circuito es la corriente. El voltaje no, hombre. El voltaje es, digamos, la fuerza que hace la pila empujando a las cargas para que circulen por el circuito en contra de la resistencia que se opone, la resistencia que tiene el cable. Entonces, lo que circula es la corriente, el flujo de cargas, el flujo de electrones. El voltaje no circula. Te digo porque a veces los chicos dicen, Aníbal, yo tengo un voltaje que está circulando. No, Paula, el voltaje no circula, la corriente circula. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo. Lo que circula son las cargas eléctricas. Esa es la corriente que está dando vueltas por el circuito y va en amperes. El voltaje es la presión, la fuerza que hace la pila tratando de que las cargas circulen y va en voltios. Y ahí tenés la ley de Ohm. Última cosa de esto, de todo lo que tenés que saber acá es si piden calcular la potencia. Acá hablamos de potencia eléctrica. Va en watts igual que cualquier potencia, o sea, joule sobre segundo da watt. Se calcula así con cualquiera de estas tres fórmulas. V por I o R I cuadrado o V cuadrado sobre R. Esto da, repito, en watts. Esto va en voltios, esto va en amperes. Esto va en ohmios, esto va en amperes, que va a quedar ampere al cuadrado. Y si usas esta última, esto va en voltios, que va a quedar voltio cuadrado, dividido ohmios. ¿Por qué hay tres fórmulas? Bueno, en realidad la principal es esta, V por I. Eso es lo que daría la potencia. Pero ¿qué pasa? Si yo de la ley de Ohm, como tengo V igual I por R, pongo acá, donde dice V, pongo I por R me queda RI cuadrado, que es esta. Y si haces otro despeje más, te queda esta última fórmula, que es V cuadrado sobre R. Esto es todo lo que tenés que saber sobre la ley de Ohm y sobre la potencia. Ahora, máster, no te compliques mucho. Vamos a resolver los problemas de circuito serie paralelo. Bueno, ok, jóvenes, ya se va a acabar el tiempo. Dejo de compartir. Entonces nos salimos y regresamos en 4 o 5 minutos, por favor.